Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este segundo encuentro de Acana, Prácticas Curatoriales del Presente. Acana, como sabéis, es un programa que pretende establecer unos diálogos conversatorios sobre determinados aspectos de la curaduría y del arte contemporáneo en los diferentes contextos latinoamericanos. Este año tenemos la fortuna de que Max Hinderer quisiera hacer la coordinación y el programa y que nos acompañara durante estos 6 meses invitando a diferentes agentes del arte contemporáneo en diferentes contextos de América Latina, y le agradecemos muchísimo su tiempo y que haya querido acompañarnos en este programa. Y el día de hoy vamos a tener a Keina Eileson y a Pablo Lafuente. Ambos son directores del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, y ya sabéis que la dinámica es establecer un diálogo entre Max y ellos, y luego al final poder trasladarle consultas, dudas, preguntas que tengáis a través de nuestra página web, a través de nuestro Facebook. Así que yo sin más le doy la bienvenida a Max, que nos presentará él a nuestros invitados del día de hoy, y agradezco a Keina y a Pablo que aceptaran la invitación para estar hoy con nosotros. Así que Max, te doy la palabra. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Juan, muchas gracias. Gracias a Juan Sánchez del Centro Cultural de España en La Paz y su equipo por hacer posible esta serie de encuentros. Gracias en particular a Denise Aguilar, que está coordinando todas estas sesiones y la organización de todo desde el Centro Cultural. Muchas gracias. Y particularmente gracias a nuestros invitados de hoy, Keina Eileson y Pablo Lafuente, directores artísticos del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro. Bueno, vamos a dar continuidad en realidad a esta serie de conversaciones que iniciamos finales del mes pasado, de julio, con nuestro invitado Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía en Madrid, y que después de esta sesión tendrá continuidad con las sesiones de septiembre, octubre y noviembre, siempre en los primeros miércoles del mes, que van a ser en septiembre, el 8 de septiembre, disculpen, el segundo miércoles del mes en septiembre, con Elvira Yagandi Ose, directora de la Galería, el Centro de Arte y Proyectos Contemporáneos de Showroom en Londres, y recientemente apuntada directora del MACBA, Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, que en el momento que tendremos nuestra sesión en septiembre ella ya habrá asumido el cargo. En octubre, con la investigadora y curadora guatemalteca Rosina Casali, que nos va a acompañar desde Ciudad de Guatemala, y en noviembre, para finalizar la serie, con el curador, investigador y escritor peruano Miguel López desde Lima. Así que hoy, al vivo, con Río de Janeiro y Keina Eileson y Pablo Lafuente. Bueno, muchos de nosotros aquí en Bolivia conocemos a Keina por el papel que desempeñó como curadora de la 10ª Bienal de CIART, que se inició en el 2018. Y bueno, Keina, además de haber sido curadora de la Bienal CIART, también es escritora, investigadora, pedagoga, narradora, cantante, cronista ancestral y heredera criolla y chamánica. Además tiene una amplia formación académica con un máster en Historia del Arte y Arquitectura. Es licenciada en Filosofía. Keina ha desempeñado también una carrera, se ha desempeñado en una carrera internacional, aparte de Bolivia, pues también en distintas constelaciones, en distintos lugares, y finalmente llegó junto a Pablo Lafuente a ser directora artística del Museo de Arte Moderno de su propia ciudad de Río de Janeiro. Bienvenida, Keina. Gracias. Pablo, bueno, escritor, editor, curador de arte, vasco, brasileño, ya casi podemos decir. Vive en Río de Janeiro, también en Brasil hace bastante tiempo,
desde que fue curador de la 31ª edición de la Bienal de San Pablo en el año 2014. Además que ha trabajado como editor también en contextos internacionales, fue editor de la revista After All y de varias de sus series de publicaciones, de la After All como editora en Londres. Además trabajó en Quito, trabajó con el Museo de Arte de Río de Janeiro, de Arte Moderno de Río de Janeiro, no, disculpen, el Museo de Arte de Río de Janeiro, y ahora desde septiembre del año pasado es director artístico junto a Kane Eleiso. Bienvenido, Pablo. Gracias. Gracias. Entramos aquí corriendo porque también tenemos mucho que hablar y normalmente nos ponemos como límite de las sesiones, el límite de 1 hora, entonces yo quería aprovechar que comencemos y vamos directo al centro de las cuestiones. Esta serie de conversaciones acerca de la curaduría, cuestionando el aquí y ahora de la curaduría, siguiendo el nombre de esta serie, Akana, que es una traducción más o menos del concepto del aquí y ahora del Aymara. Quisiéramos preguntarnos qué significa un aquí y ahora de la curaduría en diálogo con personas que están en distintos contextos, latinoamericanos, iberoamericanos y en España. Y bueno, a mí me impresionó mucho cuando ustedes asumieron el cargo como directores artísticos en el MAM, en Río, que lo hicieron cambiando paradigmas. Yo creo que vale la pena notar que cambiaron paradigmas en 2 sentidos. Primero, porque nunca hubo un dúo de curadores en esta posición, que comúnmente era asumida por una persona individualmente, y como directores artísticos, además están ocupando este cargo, primera vez en un museo de arte moderno, en el Brasil, también por una mujer afrobrasileña. Y me parece que estos 2 aspectos ya marcan o prometen una reubicación de lo que es el rol de una dirección artística en un museo. Primero quisiera preguntarles tal vez que expliquen un poco en qué consiste la dirección artística en relación al museo, solo brevemente, para ubicar, ya que persona que tal vez fue a visitar la página del MAM en Río o que tiene interés en este tipo de cosas, no esté familiarizado con este tipo de estructura. Tal vez puedan explicar cómo se diferencia lo que sería un curador jefe o un curador o una curaduría y una dirección general de una dirección artística. Bueno, buenas noches. Empiezo con mi portuñol, peço perdón porque no soy la mejor persona para hablar español, pero a mí me encanta mucho estar acá. Muchas gracias, Max, por la invitación. Y quiero poner algo más en mi currículum, porque que es una cosa muy, muy importante, y por eso estamos juntos acá también, porque soy una curadora que a mí me encanta estar junta de parejas, de personas que son amigas. La conexión de amor es muy importante también. Y por eso también estoy acá, porque a mí me gusta mucho usted. Entonces, como un amigo, alguien que amo mucho, también estamos acá juntos. Entonces, por eso también pensamos esta potencia también tan disruptiva de cómo empezar a pensar algo en el campo del arte. Sí. Es difícil pensar para atrás, ¿no? Porque te inventas un poco. Tenemos una exposición ahora que va a inaugurar en septiembre que se llama La memoria es una invención. Y en muchas maneras es verdad. Estamos aquí, de aquí a poco va a ser un año que entramos. De hecho, alguien me contó aquí otro día que nos hicieron las fotos en agosto del año pasado. Nos convidaron y vinimos aquí un día de Sí. escondidos para que nos hicieran unas fotos para lanzarlas a la prensa. Sí. Y fue exactamente 12 meses. Y entonces el proceso de aplicación fue pues un poco antes, fue todo el comienzo de la pandemia, ¿no? Fue esos meses terribles de incerteza que continúan también, ¿no? Pero de otra manera, ¿no?
Y entonces, ¿por qué pensamos estar juntos? Pues porque estar juntos te protege, te ayuda y te ayuda en un territorio que es un territorio que puede ser inhóspito, ¿no? Sí, mucho. Y estábamos sospechando que iba a ser un territorio un poco inhóspito. Y en parte es, ¿no? Las instituciones a veces por historias, por la institución museo y la institución arte, por diferentes historias, razones, son lugares que tienen muchos obstáculos, muchos procesos enyesados o viciados y cosas que se hacen porque se hacen y entendimientos de las cosas que... Entonces, estar juntos era una manera de luchar con eso juntos y esperábamos también que después con otras personas que encontraríamos en el camino, ¿no? Sí. Pero si ya comienzas a caminar juntos, pues tienes ya algo ganado, ¿no? Y fue un poco eso. Entonces, para tu pregunta de dirección artística. Entonces, hay muchos modelos diferentes de gestión de museos, ¿no? Sí. Este museo, antes de entrar nosotros, era un museo que tenía dirección ejecutiva y curaduría. Solo. No tenía dirección artística. Ahora tiene dirección ejecutiva y dirección artística. Y las divisiones también se hacen dependiendo mucho de las personas también, ¿no? Así que es importante saber que tú tienes un cargo, pero dependiendo de quién lo ocupe, va a desempeñarlo de una manera o de otra también, ¿no? Pero la idea de dirección artística es una dirección que piensa cuál es el programa del museo y piensa en el posicionamiento de ese programa público y no público del museo en relación al mundo, ¿no? Así, un poco ambicioso, pero verdad. sí, sí. Sí, que empezamos a pensar afuera y adentro de la institución. Me encanta que comiencen con justamente poniendo el énfasis a lo que es compartir, ¿no? Lo que es, digamos, la potencia de la colectividad, la potencia de la afectividad que mencionaste, Keina, la potencia de inserir algo, digamos, inesperado dentro de una estructura rígida o inclusive inhóspita. Entonces, yo creo que ustedes sorprendieron a muchísimas personas saliendo elegidos como directores artísticos, como dúo, como algo realmente inesperado y totalmente inédito dentro del contexto brasileño. Y no solo en el contexto brasileño, yo conozco lo que serían direcciones dobles o digamos en dúo, también justamente hablando en equidad de géneros, cosas así, de movimientos sociales o movimientos políticos, comúnmente de la izquierda o autonomistas, inclusive anarquistas, pero no conocía eso en lo que es la función de museos aquí en Latinoamérica al menos. Entonces, con esa fuerza de disrupción, ustedes llegaron, y comento un poco para la gente que no conoce tan bien el contexto. Río de Janeiro, no solo el mundo del arte, la institucionalidad artística de la que quisiera comenzar hablando es algo que puede ser inhóspito, ¿no? La institucionalidad en sí, la rigidez del aparato, la jerarquía que viene con la institucionalidad muchas veces, sino Río de Janeiro es una ciudad conflictuada literalmente, en la que grandes partes, por decir un tercio de la ciudad fácilmente vive violencias bélicas a diario. Entonces, Río de Janeiro, con una área urbana de aproximadamente 15 millones, ¿no? Área metropolitana, es un territorio gigante. Y ¿qué significa ser una de las instituciones más importantes en el arte? Y particularmente yo creo dentro de lo que es el arte del siglo XX, la institución central de lo que fue el desarrollo del arte moderno en el Brasil, que ustedes llegaron con una propuesta que también era audaz. Tal vez podrían explicar un poco con qué visión llegaron al museo. Ese es tú. A veces todo ese horizonte que presentas es verdad, pero a veces es mejor no pensar en ese horizonte grande porque Cogerla, ¿cómo? sí, te puedes congelar, sí.
porque hay cosas que el museo puede lidiar, el museo no va a resolver cosas, tiene que se relacionar con la situación en todos los sentidos, pero también hay que hacer ¿cómo se dice? Escollas, hay que escoger en cada momento cuáles cosas queremos contactar, porque si no, todas al mismo tiempo vamos a tocarlas muy poco, muy levemente y sin intensidad, ¿no? Pero entonces, nuestro proyecto, que tenía varios frentes que después han sido negociados en el día a día Sí. de nuestra llegada, ¿no? La idea era una idea muy importante, era una idea de localización, ¿no? De localizar el museo, de posicionar el museo en el territorio. Y el territorio, como dices, es un territorio muy complejo, ¿no? Es una ciudad, ya la ciudad en sí es muy grande, la ciudad, el municipio, pero luego el municipio expandido con la área urbana es gigantesca, con muchas geografías, desigualdades, culturas, violencias, dificultades de movilidad. La movilidad es muy difícil en Ríos, ¿no? Pues más Sí, terrible. características. El derecho a la ciudad, un derecho que no existe para muchas personas, para la mayoría, yo diría. Sí. Y entonces, pensar cómo un museo funciona localizado, un museo que está en el centro, pero un centro que está vaciado también, porque es un centro muy deprimido. Pensar cómo que ese museo comienza a trabajar esas diferentes realidades de territorio vecino y no vecino. Y diciendo que el museo solo va a tener relevancia nacional e internacional, lo que sea, si hace sentido en el territorio en el que está. Esta es una cuestión muy fuerte. ¿Cómo hacer sentido hoy? Comprender cómo esta cuestión de la localidad es muy amplia y podemos poner la gestión en esta localidad. Esto es muy importante para nosotros. Cómo hacer sentido en este espacio, en este tiempo, ahora también. Esto es muy importante. Cómo hacer sentido hoy. Cómo tener estas colecciones que tiene este espacio, pensar esta arquitectura, toda la historia que estamos acá como, tenemos como esta herencia, ¿cómo se llama? Herencia. Que cómo pegar esta herencia y hacer sentido hoy, no como algo de la realeza, pero cómo hacer sentido para más personas. ¿Por qué existe este espacio? ¿Para qué existir este espacio? Si hay cosas tan importantes para hacer, si la pandemia, la violencia, la política, las cuestiones, la vida tiene tantas confluencias, ¿por qué hablar de arte en este espacio? Sí. ¿Para qué existir este espacio? Entonces, esta es una cuestión que fuera muy fuerte para nosotros. Localizar y hacer sentido. Sí. Una cosa que hablamos mucho en el comienzo, pues, repito, que el museo, el man al cual nos aproximamos cuando llegamos, era un man que vivía mucho de las historias de aquí fue aquella exposición en el 64, aquí fue aquel movimiento de eventos en el 78, aquí aconteció no sé qué, esto y eso. Entonces vivía mucho, justificaba su existencia en función de una historia. Pero pensamos que eso no es suficiente y no debería ser el foco. El museo tiene que justificar su existencia hoy. ¿Cómo? Siendo significativo en el territorio en el que opera, ¿no? Y el territorio es múltiple y las posibilidades son muchas, ¿no? Ese trabajo de hacer sentido aquí, hoy, ahora, con las cuestiones de hoy y haciendo eco de las demandas que se movimentan en la sociedad hoy, es la única manera. Aparte del afecto que mencionó Keina y del hecho que nos conozcamos los tres hace muchos años y tengamos profundas amistades que nos llevaron también a atravesar varias colaboraciones juntos, etc. Uno de los motivos por los cuales los hemos invitado a esta serie de conversaciones es justamente lo que acaban de mencionar, hablar de posicionar un museo. ¿Qué significa pensar lo local de un museo, la temporalidad de un museo dentro de su temporalidad histórica, pero también dentro de tiempos de la ciudad, hablando de transporte, etcétera, movilidad dentro de la ciudad, y posicionar el museo, finalmente, uno de las palabras llaves que tenemos este año al describir la serie de eventos es hablar de existe una curaduría situada, ¿no? O sea, ¿qué significaría eso entonces? Porque me parece
importantísimo, viendo la realidad carioca, la realidad brasileña, pensar en estos términos, ¿no? ¿Qué significa posicionar un museo? ¿Qué significa una curaduría situada? ¿Cómo podría, ya una vez entrando hacia la institución, teniendo que lidiar con el día a día de procesos institucionales, administrativos, ¿qué significa eso? ¿Qué tan fácil es pasar del diagnóstico que ustedes muy bien han presentado a una práctica curatorial? Una cosa que quería decir, una práctica de gestión, ¿no? O sea, porque es que lo curatorial es una parte de lo que estamos haciendo que es una práctica de gestión de cómo, eso que creo que, el día discutía con alguien sobre eso aquí y nos peleamos un poco, nos peleamos bien. ¿Sí? Entonces, como no, eso curatorial, no, es gestión, porque hay cosas que van más allá, no es solo programación, es modos de hacer también. Sí, ¿no? sí, como empezar a hacer una exposición que está con la mirada no solo para la externalidad, pero también con todas las personas que están acá trabajando, con la museología, con la limpieza, la seguridad, no solo con la propia obviedad de los pensamientos sobre arte, pero en todo el contexto para tener algo que sea posible, es bueno para adentro y afuera también. Es muy importante. Sí, estábamos muy conscientes de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Puede ser 2 años, puede ser 4 años, puede ser 6, pero los tiempos aquí, por ejemplo, en Brasil son más rápidos que una institución, por ejemplo, no sé, en Alemania. En Alemania puede durar unas personas en la dirección 15 años, 10 años, 12 años. Aquí las urgencias son muchas. Y las posiciones mudan muy rápidamente, ¿no? Pero pensamos, si pasamos 2 años haciendo solo una programación de exposiciones con temáticas que pensamos que son interesantes, ¿y qué estamos haciendo? Si solo hacemos eso, lo que venga después puede borrar todo. Es importante que implementemos modelos de trabajo, que entrenemos a personas, que forcemos mecanismos y protocolos que fuercen al museo a tener una continuidad, que si la persona que viene después quiere deshacer, vas a enfrentar con una estructura. Estamos, por ejemplo, ahora creando políticas de accesibilidad para personas con deficiencias, políticas de relación con relaciones antirracistas, estamos de políticas de colección. ¿Qué quiere decir? Los principios de por qué tenemos una colección y qué hacer con ella. Eso va a virar documentos que van a estar aquí y son documentos que van a estar estructurando el museo. Son cosas que son menos visibles, son menos agradecidas, y eso son cuestiones de gestión más que de curaduría, diría. Y estamos en un proceso que es muy intenso porque nada de eso existía en el museo. No había un documento que decía qué hacemos con las colecciones y por qué las tenemos. Esta pelea nunca se acaba, porque Sí. para mí es más curaduría. Bueno, es bueno saber. De hecho, Keina también nos prestó este servicio aquí en Bolivia con un taller en el Museo Nacional de Arte para personal del museo, el equipo de sensibilización hacia problemáticas de racialización del público, racismos y institución. Muchas gracias, Keina, por eso que nos contribuiste comienzos del 2019. Sí. Y bueno, crear estructuras entonces es algo que viene de cierta manera antes o al mismo tiempo de lo que es la curaduría, o ahí está el conflicto que ustedes dicen, o sea, ¿qué es formar una institucionalidad o cuánto se puede separar eso del propio proceso curatorial? Entiendo que ahí está el conflicto del que están hablando. Este es un conflicto necesario, no es algo que queremos acabar, ¿sabes? Porque también otra cosa que es muy importante, empezar a tener otras personas que van a hacer las decisiones, otros cuerpos, como tener una institución más inteligente y mejor, no solo por cuenta de nosotros, pero ¿quién más cuerpos feminilizados, racializados, que saben lidar en el cotidiano de la lucha, que van a empezar a comprender más cómo
buscar soluciones para problemas, y no solo soluciones, queremos cambiar los problemas también. No estamos buscando, no somos la persona, nosotros no somos las personas de las soluciones. Somos las personas que buscan otros problemas diferentes. Replantear problemas. Sí, los viejos problemas nosotros sabemos cómo lidiar. Sí. Mm. Sí, una cosa en relación, por ejemplo, una cosa muy importante, sí, obvia casi. Las colecciones que están en el museo responden a unas lógicas de exclusión e inclusión que son compartidas por la historia principal del Brasil, ¿no? Son exclusiones raciales, son exclusiones geográficas, son exclusiones de género, son exclusiones que están muy presentes en cuanto vas a ver las cosas. Y no estamos aquí para resolver eso y decir, vamos a mejorar la colección para que sea representativa. No, estamos aquí para evidenciar ese problema y encontrar maneras de evidenciar esa historia, hablar de ella y encontrar caminos que no resuelvan, que trabajan, ¿no? No se resuelve ese problema. La violencia, la violencia histórica y las heridas que causaba y causa no van a ser resueltas por un proceso de trabajo en el museo. Tienen que estar trabajadas y evidenciadas y sin quedarse, sin reducirse a ese trabajo solo, continuando trabajando en otras direcciones para que no sea simplemente un trabajo de trauma. Quedarte en la formulación recibida del problema es una prisión. Sí, vamos a ir para otras, como Keynes dice, otras formulaciones que queremos proponer desde otras configuraciones de cuerpos, de saberes, de articulaciones, de comunidades, y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Poco a poco. Es Sí. muy difícil, Sí. porque las ideas son fáciles en las ideas. Para las prácticas son siempre muy difíciles, porque el obvio es también muy violento. Que está muy nítido, muy fácil, es muy violento también. Mostrar esto, buscar algo como traer para la nitidez, esto es una práctica diaria de nosotros acá. Sí. Cambiar los lenguajes también, ¿no? Estamos en un proceso muy interesante ahora, repensando cómo que las categorizaciones de las colecciones, tenemos colecciones de arte, tenemos colecciones de cine, el Museo de una Cinemateca muy grande, y tenemos colecciones de documentos relacionados a arte, relacionados al cine, relacionados a arquitectura. Son colecciones muy grandes. Pero los modos de categorización responden a terminologías, a conceptos que también son racializados de una manera específica, que también son exclusivos, que también tienen género. Entonces, todos esos procesos son procesos importantísimos para entender qué otros saberes son posibles en el museo, ¿no? Cómo esos saberes impregnan la manera de estructurar el conocimiento, los saberes que tenemos aquí en el museo, ¿no? Son procesos que son también de medio plazo, ese mismo. Sí. Reformar las categorías que clasifican lo que tenemos y que describen lo que tenemos aquí es un proceso que no se hace en 3 meses, ni en un año, ni en 3 años, ¿no? Se puede comenzar y ponerlo en marcha y ver hasta dónde va, ¿no? Y también es un proceso que tal vez nunca sea acabable, ¿no? Nunca sea posible acabar, Sí, porque cada vez nos damos cuenta que las categorías y las palabras que utilizamos de repente nos damos cuenta que esa palabra que nos parecía que estaba relativamente buena no da más para utilizar. Es violenta también. Sí. Estuvieron hablando, bueno, a ver, desde otro enfoque. Lo que Bolivia y Brasil tienen en común es que somos dos países que tienen mayorías poblacionales no blancas. Digamos que las hegemonías culturales tradicionales son grupos relativamente pequeños y son muy puntuales en relación a la población en general. Yo creo que Río de Janeiro en ese sentido refleja muy bien la realidad brasileña. O sea, Río de Janeiro es muy ejemplar para lo que es la realidad brasileña en términos de violencia, en términos, ¿no?, de segregación tanto territorial como social.
hablando de violencias también, yo creo que Río de Janeiro es una ciudad no solo de postal que se le ocurre a la gente de inmediato al pensar en el Brasil, pero también en términos de violencia. No es por nada que películas como Tropa de Élite han sido blockbusters, ¿no ven? En las taquilleras, etc. Entonces, quisiera hacerles una pregunta, empezando preguntándole directamente a Keina. Keina, tú has sido responsable de la red de instituciones municipal de cultura en Río. Entonces, esto es, son instituciones en distintas localidades de la ciudad. Desde esa experiencia, a comparación del MAM, que está en el Aterro de Flamengo, está en una zona céntrica, pero rodeada de barrios que son relativamente hóspitos, para usar ¿no? la palabra que usaron al comienzo. ¿Cómo, Keina, verías tú la posibilidad de un museo que está situado en un lugar central, en el centro sur de la ciudad, comparado con, digamos, lo que sería una institucionalidad repartida territorialmente en lo que es la urbe carioca? Bueno, cuando empezamos a imaginar la idea de los centros culturales de una municipalidad, esto está muy conectado con una política pública. Entonces hay una necesidad estructural de tener espacios de cultura por la ciudad. Esto es muy importante. Incluso puedo hablar de un espacio muy interesante, que es un museo de territorio que peleó para comprender todo el barrio como un museo, como un centro histórico. Esto solo fuera posible por cuenta de la municipalidad. El alcalde comprende que esto sí es un espacio histórico y podría ser llamar de museo, pero es un barrio, vive personas, no sé qué. Entonces, la idea de comprensión cultural es muy amplia en esta comprensión de espacio de arte. Porque el arte tiene que estar en todos los espacios, mismo no estando, porque sí tiene barrios que no hay centros culturales, que no hay una reflexión política de hacer esta movimentación, pero hay una movimentación interna de abarcar toda la idea de comprensión de la ciudad. En este espacio acá, históricamente, claro, puedo hablar, la idea de ser un espacio privado con interés público, de carácter público, hace este espacio con una potencialidad estructural de contener ¿cómo se habla antena? La antena es que como contener toda la intelectualidad cultural para desarrollar la idea de cultura en el Río, en Brasil, en el mundo. ¿Sabe cómo es una forma diversa de pensar el espacio? Porque acá este espacio como es un museo que recibe un receptor de conocimiento para desarrollar más conocimiento. Y la idea de la municipalidad es la necesidad de tener espacios locales físicos que abrangen la idea de que la política está en todos los espacios, que los derechos están para todas las personas, mismo no siendo tan cualitario, es como una movimentación diferente, una preocupación diversa de eso. Entonces, como curadora, empecé a mirar este espacio porque pienso la curaduría como algo, como no un desarrollo, pero como
una mirada y una línea de pensamiento. Vamos a mirar por esta línea, seguir por esa línea, comprender procesos. Por eso también la curaduría y la gestión está tan danzante. Por eso, más que pelear con Pablo, yo estoy bailando con él. Por los términos. Y para tal vez llevarlo al caso concreto del MAM, Pablo, vos hablaste de las colecciones y de elementos estructurales, digamos, exclusiones que están inscritas dentro de las colecciones, están en su DNA. Es un elemento estructural de las colecciones, de cómo se generaron, cómo han sido exhibidas, presentadas al público anteriormente. Pensando en territorialidad, pensando en la geografía política de Río de Janeiro también, el tema de exclusión es muy fuerte. Ahora, Keina lo acaba de mencionar, la educación, qué tan importante es pensar la educación también desde una perspectiva política, ya que queremos preguntarnos al final si existe una curaduría, una política de la curaduría, que obviamente es una pregunta retórica, pero Sí. solo para decirla desde el punto de vista político. Entonces, la función de un museo también está en su carácter educacional. Sería bien... te quisiera pedir, Pablo, si nos puedes hablar un poco de qué significa detectar estas exclusiones estructurales dentro de las colecciones. Y solo para adelantar, el MAM fue concebido dentro de un momento, mitades del siglo XX, en el que había un auge de un modernismo utópico en el Brasil de izquierda, de hecho, antes de las dictaduras, de la serie de dictaduras militares que sacudieron América del Sur en los años 60, 70 hasta los 80, y tenía justamente ese mandato de ser una institución educacional. De hecho, algunos de los artistas, las artistas de vanguardia más importantes del siglo XX en Brasil salen justamente de un contexto de educación educativo del MAM. Tal vez puedas como que situar un poco la exclusión estructural que ves dentro de este contexto. Las historias siempre, o cuantos más las ves, más contradicciones internas aparecen, ¿no? El MAM se crea como el MASPI, como el MAM de Río también, con un espíritu calcado en el modelo MoMA, ¿no? Y de hecho tiene relación con una política de expansión, de una idea de modernismo, de una idea de museo. Entonces las instituciones salen de allí. Y la colección inicial del MAM aquí responde en parte a eso, y después hay adquisiciones y otros procesos que contextan, que deshacen, que cuestionan. El MAM, por ejemplo, tiene una historia muy grande de mujeres. Es un museo que es muy inusual dentro de los museos de Brasil, con muchas mujeres importantes en esa historia como directoras, como ingeniera, es una historia inusual en ese sentido. Pero bueno, y esa colección moderna del MAM se quema en el 78. Entonces, es irónico casi. Una ausencia grande en el MAM es aquella cosa que se quería importar como esa idea de arte moderno. Porque grande parte de la colección quema en el 78 con un fuego que quema parte del edificio y grande parte de la colección. Entonces, se pierde ese proyecto colonizador. Al mismo tiempo, como dices, el MAM se creó en los 40, pero la sede actual se creó en el 57, el primer parte del edificio, que es un edificio que tiene 3 partes, ¿no? La primera parte se llama bloco escuela, después el bloque expositivo y la área de teatro. Entonces el MAM nace en el 57 como un lugar que quiere ser tanto lugar de exposición como lugar de formación y de aprendizado, ¿no? Y también lugar de lazer,
de ocio, ¿no? Entonces es un lugar que se entiende como un lugar complejo, un lugar con diferentes tipos de acciones y que tiene una escuela de formación donde hay gente, como dijiste, profesoras tuvimos recientemente una exposición de Faigos Rover, que es una pionera de la abstracción en Brasil, que fue profesora aquí muchos años, que tiene muchos libros, que tiene una visión humanista radical de la arte, ¿no? Y de las prácticas pedagógicas. Y todo eso está aquí, son cosas que están aquí para ser reactivadas, ¿no? Y de hecho el museo se propone inicialmente como museo fundamentado en el tripé, en el trío arte, cultura, educación. Para nosotros eso es una bendición porque es muy fácil articular eso como un proyecto de trabajo, ¿no? Porque no tienes educación si no es emancipadora y no tienes educación si no es una educación que cuestiona los procesos, los sistemas. También tienes educaciones de manutención de tradición, que puede ser. Además, todo eso es para nosotros un campo fantástico de trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros argumentar que el museo hoy, la exposición tiene tanta importancia como el programa de residencias y como los programas de formación, como los programas de eventos, como los programas que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de saberes. Estamos hablando de saberes de cultura inmaterial. Son palabras, como dijimos, son palabras que están heredadas, que son complicadas. Cultura inmaterial, ¿por qué? ¿En qué sentido la danza, el baile es inmaterial? La gente podría discutir aquí, Sí, pero total. estamos pensando cómo que el museo un museo de arte moderno, puede ser un lugar donde se compartan prácticas de cultura que se denominan como cultura inmaterial. Un museo de arte moderna puede trabajar con culturas tradicionales ancestrales, sin reducir ellas a los objetos que aparecen en esas prácticas, que son importantísimos, pues que no son la única, esas prácticas no se reducen a los objetos que son utilizados en ellas, ¿no? Entonces, todo eso es como, hace parte de nuestras dinámicas de día a día, de hecho. Las preguntas son cómo la cultura inmaterial, las culturas tradicionales, ancestrales, populares, son las grandes excluidas del museo, porque el museo o no tuvo interés o nunca quiso lidiar con ellas. Entonces estamos intentando ver cómo que ese museo puede trabajar con esas culturas. Lo que quiere decir trabajar con las comunidades que mantienen, producen y desenvuelven esas culturas. Entonces, ¿cómo que el museo puede trabajar con esas comunidades, con esos individuos también? Son preguntas que estamos abriendo en estos últimos meses que estamos aquí. Las respuestas están cambiando a toda hora también. Sí. Ustedes dos conocen Bolivia, el contexto paceño, como ya mencionamos, Keina trabajó aquí como curadora de la Bienal CIAR. Pablo, vos estuviste en por lo menos 2 ocasiones aquí también, visitando distintas instituciones, conociendo justamente instituciones del arte. Por ejemplo, estamos hablando, en el caso de ustedes, de directores del Museo de Arte Moderno, ¿no ve? Entonces, en La Paz no tenemos, en Bolivia no tenemos ese tipo de infraestructura museística o institucional. Lo que tenemos en La Paz, por ejemplo, es el Museo Nacional de Arte. Y refiriéndonos a lo que acabas de mencionar, Pablo, pues hay un Museo Nacional de Arte en un estado plurinacional, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en el Museo Nacional de Arte necesariamente tuvo que comenzarse a pensar y repensar las colecciones, etcétera, a partir de lo que significa una plurinacionalidad y la equidad de 36 naciones, la igualdad de 36 naciones dentro del contexto de lo que es la Bolivia plurinacional. Ahora, ustedes están, vemos que en el contexto suramericano, ahora en Perú, Castillo acaba de mencionar al ser posicionado de que buscan la renovación de la Constitución, también en perspectiva de un Estado plurinacional. En Chile hay una mujer indígena liderando lo que es la comisión o asamblea para pensar justamente una constitución plurinacional. Hay reivindicaciones de plurinacionalidad en Ecuador, ya muy temprano lo hubo, pero también en Guatemala. O sea, es realmente una
tendencia que está aumentando en nuestro contexto regional suramericano. Ahora, Pablo, cuando hablas de los grandes excluidos dentro de lo que es, son las colecciones o es la realidad o las políticas de representación en el museo de arte moderno, un museo de arte moderno tiene en su definición, en su nombre, si queremos tomarlo como definición, justamente el arte moderno. Y el arte moderno en Brasil, además, es mucho más pesado que en otros países de nuestros países, donde el arte moderno, digamos, es algo más o menos presente, pero en Brasil es muy central dentro de la autopercepción de lo que es la contemporaneidad brasileña, el referirse al modernismo brasilero. Entonces, como habíamos mencionado antes, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro es una de las instituciones, si no la institución central de todo lo que fue esto en el arte moderno, el modernismo de Brasil de mitad del siglo XX. Y con las cosas que están diciéndonos a nosotros, con las reivindicaciones que están haciendo, están llegando a desafiar, yo creo que de entrada, los límites o digamos, están desafiando la propia denominación del museo, porque ¿quién que se consideraría, digamos, experto en arte moderno, les pregunto, diría que prácticas rituales ancestrales, etcétera, tienen campo dentro de lo que es arte moderno o lo que se entiende como arte moderno? Lo pregunto como provocación también, porque trabajan en un museo de arte moderno y la definición de modernismo en Brasil es mucho más rígida que en otros países. Y iba a ser grosero y decir que el problema de arte moderno no es nuestro problema. Ya. Perfecto. Estos son los directores artísticos del MAP. Porque, sí, también Perfecto. porque también los museos, y los museos así, el museo que fundó ese nombre, el Museo MoMA, Museo de Arte Moderno, el no hacen arte contemporáneo y esas discusiones tienes que virarte porque moderno es una cosa muy específica, un tiempo muy específico. Y no nos quedamos allí, ningún museo se quedó allí. No conozco un museo de arte moderno que se llame así, que se quedó en esa época que ya estamos todos de acuerdo que se cerró y estamos en otra situación que no sé qué nombre podemos darles muchos, sí precisamos dar nombres también, porque esas cosas también se refieren a temporalidades que se quieren universales, pero que no lo son, y que no llegan ni a la calle de al lado, ¿no? Algunas veces, aquí se ve mucho, el tiempo moderno no llegó al barrio, no llegó a la zona de la ciudad aquella, y se quedó en una zona específica, ¿no? Y no fue nunca a la zona rural. Entonces, cosas, por eso que para nosotros no es, sí tenemos unas obras de las cuales somos responsables, unos saberes, unos patrimonios, discursos que están aquí en el museo y somos responsables pues por traerles a la luz y tirarles de las cajas que están allí encerradas y hacerles ellos como tema de discusión para entender ellos hoy, pero no nos interesa mucho entrar en esa discusión de lo que es arte y qué no es arte, definitivamente no nos interesa. Es una discusión muy viciada, ¿sí? Es una palabra fea o bonita a veces colonial, y puede activarse bien y puede activarse mal. Moderno también sí, siempre se puede jugar un poco con las cosas, ¿no? Y sin ser muy historicista, ¿no? Creo que ser historicista es un poco, es una manera de resguardarte de un mundo que está ahí, que precisa ser encarado, ¿no? Sí, también empezamos a imaginar este museo como una propuesta, una proposición. Y si es una proposición, podemos cambiar, aceptar parte, comprender cosas, otras. También cuando es algo muy rígido, sí, es más fácil de estas cosas tombar, caer. Entonces empezamos a tener miradas por la maleabilidad de las cosas. Comprendemos como una propuesta que puede, y de nuevo, cómo hacer sentido esta propuesta hoy. Sí. Sí.
Es que también estamos súper conscientes de la limitación de interés de algunas historias, ¿no? Porque Sí. nunca se preocuparon, ¿no? Es una cuestión que tiene relación con cuestiones raciales y de clase, ¿no? Algunas cosas se dieron por sentado que son interesantes o importantes porque estaban siendo desenvolvidas por las personas que estaban con los medios de producción, los recursos, el poder, ¿no? Y que son personas y clases muy, muy específicas, ¿no? Y que tienen relación con esa demografía que dijiste del Brasil. Entonces, eso no quiere decir que esas cosas sean completamente carentes de interés, pero no se puede continuar operando como si esa creación esas creaciones son interesantes porque son, no, el interés se crea, ¿no? Y hay cosas que no se, entonces tenemos un proceso de redistribución necesario, ¿no? De ver cómo que reconfiguramos las cosas para conseguir hablar con personas y comunidades y historias y futuros con los que no se habló. Y el museo es una plataforma maravillosa para hacer eso, ¿no? Crea un imaginario muy potente, ¿no? Y el museo, por eso que sería una pena, sería un error, yo creo, dejar que el museo se queme, que también aquí los museos se queman, es Sí. importante hablar de eso, manutención es muy importante, se quemó hace esa semana la Cinemateca, se quemó el Museo Nacional San hace Paulo, sí. 5 años aquí, se quemó el Museo de la Lengua Brasileña, de lengua portuguesa, disculpas, se queman. Y aquí llegamos y está el museo en una situación de infraestructura terrible. Vamos a concertar esto aquí porque si no se nos quema el museo de nuevo, ¿no? Sí. Pues, Y así pero no podemos trabajar. sí, y si museo quemado no es útil para nadie, ¿no? Mm. Y por un lado, no dejar que se queme y por otro lado, no dejar que el museo se siente confortable con ser lo que era, ¿no? Sí. Porque la historia es muy complicada y el mundo se mueve las historias del museo son muy ensimismadas a veces. Y la historia del arte moderna es muy ensimismada y la historia del arte solo es sobre sí mismo. Y eso Ujú. no tiene justificativa, ¿no? Y esto también es un juego muy complejo también, Mm. porque nosotros como curadores, ¿cómo abrir esto, continuar, cómo tener la continuidad en la arte y también tener este baile en otros aspectos, ¿sabes? Esto Sí. es un juego muy Yo intenso. quería hablar de una cosa porque estoy viendo el tiempo y me preocupa, porque es una cosa que estamos súper fascinados por ese proyecto que nuestros equipos hicieron. Es una cosa que en todo el mundo. Tenemos 5 programas de residencias y tiene relación con esto en el sentido, entendemos que esos programas de residencias son una manera de forzarnos como museo a escuchar a las personas que son residentes con nosotros. Tenemos un programa de residencias con adolescentes. Ujú. 6 meses, 4 duplas de adolescentes hacen esa residencia, con el objetivo de que ellos aprendan cómo funciona ese museo y nos cuenten lo que tenemos que cambiar para que sea interesante el museo para ellos. Tenemos una residencia de personas con deficiencia, con el mismo objetivo. Esas personas les pagamos un salario mensual para que después nos hagan un proyecto que nos diga, ustedes deberían hacer esto y esto y esto. Si de verdad quieren, se preocupan de verdad con ideas de inclusión. Claro. Tenemos un proyecto con profesores de escuela que es igual, profesores de escuela pública y también privada, pero que nos van a contar al final del proyecto cómo que el museo tiene que mudar para se relacionar con la comunidad escolar. Y otra de artistas y otra de curadores de las periferias. Y la idea es que no podemos decir, no, lo importante es el arte moderno. No, vamos a escuchar a estas personas que están aquí con nosotros para que nos digan lo que puede ser importante que nosotros no podemos ver y que el arte moderno no vio. Mm. Y eso es fundamental, ¿no? No podemos, sí, tenemos que escuchar. Gracias, Pablo, por notar el tiempo. O sea, no tenemos que limitarnos. No me preocupó, no quería acabar, pero... No tenemos que limitarnos a este tiempo. Quisiera, pero sí invitar al público de mandarnos mensajes, como Denise nos había comentado del Centro Cultural de España en La Paz.
a través del chat de Facebook o de, no sé exactamente de qué redes hay la posibilidad en las que estén activos viendo, hay la posibilidad de interaccionar con nosotros, con Keina y Pablo, hacer preguntas, así que por favor vayan mandando cualquier pregunta que tengan, así cuando después de 2 preguntas más que quisiera hacerles, Keina y Pablo, podemos ver preguntas del público si hay algunas. Gracias por eso, Denise. Quisiera resumir un poco algunas de las cosas que dijeron también para, digamos, colocarlas en relación a lo que es nuestra realidad boliviana. Me encanta que digan, bueno, es que tal vez lo moderno no sea realmente nuestro problema, ¿no? O sea, y después de lo que ustedes dicen, yo en mi cabeza como que resumo diciendo, lo moderno no es el problema porque lo moderno dentro de lo que es la historia del arte es, como lo diagnosticaron antes, estructuralmente excluyente, y lo moderno no comprende la realidad de la mayoría de la población, que sería hablar, por ejemplo, como ustedes dijeron, aquí en Bolivia, para la heterogeneidad de realidades vividas, para la pluralidad de tiempos históricos, por así decirlo, que se viven, ¿no? ¿Qué es considerado moderno, qué es considerado premoderno? Hubo un sociólogo y politólogo, René Zabaleta Mercado, quien hablaba de una condición abigarrada de la sociedad boliviana, en la cual esta pluralidad justamente se manifestaba a través de la diferencia, pero paralelidad de las realidades históricas, por así decirlo, y las realidades de producción que viven distintos segmentos de la población. Entonces, lo moderno tiene, por ponerlo ahora en mis palabras, tiene una responsabilidad ante todo lo que estructuralmente excluye, que sin embargo existe simultáneamente a lo que se autodenomina moderno. Y esa es una realidad que ustedes están viendo desde el Museo de Arte Moderno y están instalando una estructura para poder recibir y poder leer y ver lo que son las realidades paralelas a lo moderno dentro del contexto local y específico de Río de Janeiro. Eso, solo como para resumirlo dentro de mi visión aquí también en relación a lo que es, digamos, nuestra perspectiva en Bolivia, en la que yo creo instituciones de arte y de cultura tendrían exactamente que lidiar con ese mismo fenómeno, por decirlo así. En ese sentido somos, pues, hermanas y hermanos. Bueno, quisiera volver un poco a las preguntas que nos estaban orientando un poco en esta conversación, que eran cuál es la relación entre curaduría e institucionalidad, cuál es la relación entre institución y su público, cuál es la relación entre público y las, por así decirlo, condiciones históricas que están enfrentando. Hablamos al comienzo más de movilidad. Ahora, movilidad es algo que dentro de nuestros países, también en Bolivia, las uniones de transportistas, por ejemplo, son muy fuertes poderes políticos en el contexto particularmente paceño, pero también en Bolivia en general. En Brasil yo recuerdo que cuando yo vivía en el Brasil en ese periodo, en San Paulo se desató el 2003 uno de los movimientos políticos, digamos, de expresión y manifestaciones políticas más grandes que se vio en la historia del país, que partía justamente de un problema de movilidad dentro de la urbe paulistana.
que era el precio, la incrementación del precio del transporte público y que llevó a lo que era el 2013 millones de personas en todas las ciudades o capitales brasileñas. Entonces, la movilidad dentro de urbes, así como Río de Janeiro, metropolitanas, es un tema político de importancia fundamental. Quizá podrían dar algún ejemplo concreto para que nosotros aquí desde a la distancia podamos imaginarnos cómo ustedes, como directores artísticos, desde una curaduría situada, tal vez las residencias de las que acaban de hablar es un punto para comenzar, pero están enfrentando la política de movilidad dentro del área metropolitana de Río de Janeiro. Es que ahora, el último año y medio ha sido un año y medio de pandemia. Entramos en medio de la pandemia y estamos todavía viviendo en ese tiempo, ¿no? Estamos poco a poco abriendo y poco a poco entendiendo las posibilidades de relación, ¿no? Entonces tuvimos una especie como de semiparada que nos permite un poco comenzar a trabajar poco a poco. La ciudad es muy compleja, todas las ciudades grandes, pero aquí tenemos personas que viven a 10 minutos y personas que tardan 3 horas en llegar aquí. Río Santa Cruz, que está en el extremo oeste del municipio de Río, hasta aquí, que estamos en el límite este, son 37 kilómetros, yo creo. Y es tren y metro y autobús, y es una distancia muy grande. Y aún así, las personas se mueven por la ciudad con una... las personas están dispuestas, y están dispuestas porque es el trabajo, ¿no? Esa movilidad, las personas se mueven, pero después hay muchas personas que no se mueven. Esos trabajos estamos pensando hacerlos en relación a grupos específicos. Primero, hay una cosa muy simple que es el trabajo con escuelas, ¿no? Que ahora no hemos hecho casi nada porque las escuelas del sistema público no están volviendo ahora a funcionar, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahora, pero es un objetivo totalmente real, trabajar con escuelas tanto de esas zonas tan lejos como de zonas más cercanas que también no tienen movilidad, que serían unas personas que pueden vivir en una favela específica, ni tan fácilmente van a ir por el centro. Y también esa periferia de la grande ciudad que puede estar más cerca. San Gonzalo es una ciudad próxima al otro lado de la bahía, que está más cerca que Santa Cruz, que es el lugar del centro del municipio que está a otro límite, pero que también tal vez no conocen ese centro, no tienen la oportunidad de encontrar ese centro. Es un trabajo que tenemos que hacer con escuelas, pero también con grupos específicos, con comunidades. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ver con cuáles queremos trabajar para trabajar esa cuestión de ida y vuelta, ¿no? De cómo trabajamos aquí y si es posible en esos otros lugares. Pero es una cosa que tenemos que entender poco a poco en esta vuelta a la movilidad después de la pandemia. Sí, y también la idea de la movilidad, porque acá, cuando estamos casi en cárcel, en nuestra casa, comprender cómo estar en las calles, cómo estar en las casas, en las moradas, y también una cosa que es muy importante, comprender quién puede se mover. Esta movilidad para quién. ¿Quién son las personas que están se moviendo? ¿Por qué están se moviendo? Porque para unas personas esta cuarentena, este cárcel, no existía, porque estaban en los hospitales, los mercados, haciendo cosas muy importantes, esenciales para nuestra existencia acá en esta urbanidad. Entonces, la palabra movilidad también tiene que ser pensada muchas veces, desarrollada muchas veces, comprender qué es esta movilidad. Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de qué. Como museo, ¿cómo podemos hablar de esto? No solo, una vez más, para afuera, para el público, pero también para quien está acá trabajando.
se pueden trabajar desde sus casas o no tenemos que venir, porque sí acá hay personas que no pueden trabajar desde sus casas. Entonces, ¿cómo comprender esta idea de movilidad también para pensar las cosas? Por ejemplo, tenemos un proyecto de poner todas las exposiciones en un tipo de 3D para las personas que no pueden salir, tener acceso a las exposiciones. Tenemos muchos eventos en la Cinemateca con películas, estas cosas más, para quienes están en las casas pueden comprender lo que está se pasando, qué estamos pensando acá desde la programación. Entonces, y ahora con esta mezcla de cuarentena y salir de casa, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuántas personas juntas? ¿Cómo estar juntas? ¿Cómo siempre muchas cuestiones son muy importantes para nosotros para desarrollar la idea de movilidad también? Sí, es difícil, así. Es un lugar común, pero esa pandemia mostró a muchas instituciones cómo es posible crear intercambios en la distancia como estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. Y de una manera que antes no se hacía, sí, pero estamos haciendo muchos encuentros, cursos, estamos haciendo cursos de 3 meses sobre prácticas de colección y archivo, sobre relaciones entre educación y arte, que son online y que juntan personas que están en el extremo de la ciudad o en el extremo del país, ¿no? No existe extremo del país, que están en regiones muy distantes unas de otras, que antes el museo no podría tener relación. Hacemos cursos para profesores, por ejemplo, de formación, que ahora antes sería pues, con profesores de la región, de la ciudad, aquellos que tuviesen la voluntad de viajar al museo después del trabajo a las 6 de la tarde. Ahora los hacemos al mismo horario con personas que pueden estar hasta fuera del Brasil. En un curso de profesores reciente teníamos personas de Bolivia participando también. Entonces, eso es una cosa increíble, pero también estamos conscientes de que es necesario ese elemento físico volver, ¿no? Que convidar a personas, colectivos específicos a estar aquí también y que nuestros educadores también vayan a otros lugares, que podamos colaborar sin pensar que el centro, que se denomina el centro, es de hecho el centro. Hay muchos centros, hay muchos focos de acción, hay muchos lugares donde acontecen cosas, que son cosas diferentes y tenemos que potencializar esas cosas y no pensar que lo que acontece es aquí, ¿no? Deshacer esa idea. Otro día fuimos a un evento del alcalde de Río que decía que quería que Río volviese a ser el centro de la cultura del Brasil y dijimos, no, no es eso. Río no, si fue el centro, pero no debería ser, porque no, el centro es relación, y entonces, ¿qué acontece con otros lugares que son periferias de ese centro? No estamos de acuerdo con eso y no debería ser, nosotros también no deberíamos ser el centro de otras periferias, deberíamos ser un lugar que acontecen cosas que conectan con otras cosas que acontecen en otros lugares y que alimentamos a ellas como nos pueden alimentar, ¿no? Hablando de curaduría en particular, me parece sensacional los proyectos de tanto de residencia como de educación que están planteando desde el Museo de Arte Moderno del MAM en Río. Ustedes dos conocen el contexto boliviano, los dos estuvieron repetidas veces en La Paz. Tal vez nos pudieran para nosotros aquí, que no tenemos este tipo de infraestructura, ¿no? Apenas hay escuelas de arte, digamos, en lo que es educación superior, apenas hay realmente instituciones a las que puedan recurrir jóvenes, estudiantes de arte. Lo que realmente no existe para nada es algo como una educación en curaduría o crítica cultural, ¿no? Una educación crítica, por así decirlo, como existe, por ejemplo, a través del esfuerzo que ustedes están desempeñando ahí en Río. Tal vez tengan alguna palabra como para los interesados, que es nuestro público principal ahorita en esta serie de conversaciones, en lo que es la práctica curatorial en Bolivia. No sé si se animan a decir algo ¿En qué sentido?
Digamos, tal vez ustedes implementando los programas que están implementando reciben un público que no contaba con ese tipo de estructura antes de que ustedes la implementen. Tal vez podrían decir algo sobre quiénes son estas personas que se dirigen a ustedes y cómo ustedes les pueden ayudar. Porque la idea de este programa son más posibilidades de conexiones. Entonces, esto es muy importante para nosotros, comprender cómo las conexiones, porque cuando estamos hablando de escuela, no es más esta idea de que somos los detentores del saber para las otras personas. Estamos acá cambiando intereses, cambiando soluciones e ideas para hacer más conexiones. Entonces, no sé si hace mucho sentido, porque sí, es por la educación, pero con la idea de la conexión en los espacios también que no tiene esta denominación de escuela de arte o de crítica de arte, a veces más libre para desarrollo de pensamientos en este campo, en este espacio de pensamiento también, porque no hay un canon. Sí. Que tiene que decir o que es correcto o que no es, o que es arte o que no es. Entonces, es empezar a comprensión de hacer más conexiones para comprender si este es lo interés de desarrollo de pensamiento también, porque muchas veces no es lo interés más grande, pero si a este interés vamos a hacer más conexiones para comprender discursos, pensamientos, saberes, porque también ahora la idea de movilidad también se cambia, porque eso, ahora usted está acá con nosotros en Río, nosotros estamos en La Paz. Entonces hay una movilidad, no solo de nuestros cuerpos, pero también de pensamientos. Empezamos a decir que sí tenemos una escuela, porque somos escuela también. Entonces hay estas ideas de comprensión de poder de estos saberes que nosotros tenemos en las conexiones en los espacios también. Hay una cosa que te das cuenta cuando haces unos cursos online, es que no son tan caros. Sí. Es interesante porque te salvas de muchos gastos. Entonces las instituciones pueden sí hacer cursos. Tienes que pagar un caché, un horario a la persona y juntar varias personas para hacer un curso que tenga sentido y que sea una plataforma de intercambio también, como dice Kenia, de saberes y de perspectivas. Mi práctica profesional, yo llegué aquí aprendiendo de colegas, ¿no? Colegas que podrían ser personas que estaban en una jerarquía por encima de mí o personas que estaban de mi lado, y llegas aquí con eso, ¿no? Más que de hecho con un curso de un mestrado de curaduría, que también se puede, ¿no? Entonces, ese intercambio de experiencias, perspectivas, de metodologías para se aproximar a problemas, de experiencias de vida dentro del trabajo, son importantísimos para tener más repertorio también y para entender qué se puede hacer en un momento específico, no lo mismo, sino una cosa que inspirada por... en un territorio puede ser muy diferente, pero una actitud, por ejemplo, aprender una actitud es muy interesante, más que aprender un modelo, ¿no? Aprender un gesto, aprender metodologías, eso es fundamental para poder trabajar, porque solo no puedes pensar en esas cosas, solo tu repertorio se te acaba, ¿no? Sí, me parece interesantísimo que mencionan que tuvieron estudiantes bolivianos también a través de estas modalidades virtuales y de que lo tomo como una invitación a nuestro público también de estar atentos con lo que pasa en el MAM Río de Janeiro para justamente poder participar de la oferta
de seminarios y cursos virtuales que hacen. Y lo que yo creo que es clave también pensar, lo que acaban de mencionar, es la posibilidad de autoconvocar, digamos, de autoorganizarse y convocar a cursos a partir de un costo básico, digamos, invitando a personas justamente a través de esta modalidad del Internet, que sí creo que nos está abriendo muchas puertas al final también desde la experiencia institucional. No solo cierra puertas, pero también abre ventanas, como Sí, se dice. sí. Bueno, tenemos un público bastante tímido, al parecer no hay preguntas por ahora. Yo quisiera, resumiendo, decir que estamos hoy conversando con Keina Eleison y Pablo Lafuente, los directores artísticos del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y esta dirección artística es una dirección artística que no sabe o no quiere separar el proceso de implementación de estructuras con el proceso de curaduría. No hay un antes y después de la curaduría en ese sentido, sino hay una, yo creo que, coexistencia necesaria entre la renovación de estructuras y la renovación de contenidos y la práctica curatorial. Eso es lo que yo estoy como que guardando de esta extensa conversación que tuvimos Sí, hasta ahora. Sí, hay una cosa que hay un curador, director que respetamos mucho, que es Bonaventure, que ahora se hizo director del House de Cultura de Welt, y escribió un texto que era bonito, pero yo le he hecho una falta. Así que él decía que lo importante era pensar en programas, tres P's: programas, públicos y people, las personas que trabajan en la institución. Y hay más, es la casa también. Porque a veces hay que tirar una pared y esa pared está obstaculizando, o hay que abrir una claraboya, o hay que reconfigurar la casa toda y cambiar las paredes de madera, de piedra, de madera y otra de sí, plantas. No solo son las personas que trabajan, las personas que van a ver y los programas que haces, son también el suelo en el que pisas. Eso también tienes que mudarlo. Sí. Porque si no, pues la casa sigue igual y sabemos que hay casas que permiten movimientos y otros movimientos no permiten. Entonces, esa es importante, esa cuarta cosa, yo creo que es la más difícil porque es una insistencia y a veces tiras la pared y se te cae la casa encima también, ¿no? sí, Y bueno, pues... y es un proceso más long, más duradero también, entonces. Sí. Bueno, estamos ya sobrepasando la hora que nos habíamos planteado para esta conversación. No quiero cerrar sin preguntarles si hay alguna algún último pensamiento que quisieran compartir con nosotros desde Río, algunas palabras, No sé. no. o seguimos hablando. Que Seguimos no hay hablando. palabras finales, ¿no? Sí, no vamos a pensar en el final. En el final. Sí, siempre hay más palabras Sí, vamos a y más empezar. cosas para hacer Sí, y más Sí. momentos. De cierta forma, o sea, admiro mucho la cantidad o la extensión de la proyección que ustedes tienen, porque justamente se encuentran en una etapa de comienzo, en una institución que justo ahora, durante esta pandemia, está necesitada de reinventarse, ¿no? Entonces, realmente les agradezco muchísimo por compartir todas estas reflexiones, estas perspectivas sobre lo que significa la curaduría dentro y la dirección artística dentro de una institución como el MAM, en un contexto como el de Río de Janeiro. Bueno, querida Keina, querido Pablo, muchas gracias por esta conversación.
Este video va a quedar grabado como video de Facebook Live en la página de Facebook del Centro Cultural de España en La Paz, y más tarde va a ser colocado en el canal de YouTube del Centro Cultural. Así que lo vamos a tener guardado para las personas que no pudieron participar hoy y quieran verlo más tarde. Así que nunca es tarde también para divulgar a través de redes o para las personas interesadas. Para el público en general, quisiera hacer recuerdo de que esta serie Acana, Prácticas Curatoriales del Presente, está constituida en su segunda edición por 5 conversatorios, del cual el primero fue con el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja Villel. Hoy estamos en nuestra segunda sesión con Keina Eleison y Pablo Lafuente, del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y continuamos el 8 de septiembre a las 5 de la tarde, hora boliviana, con Elvira Yangani Ose, la directora actual del Showroom en Londres y designada directora del Museo de Arte Contemporáneo MACUA de Barcelona. Y damos continuidad en octubre con la investigadora y curadora Rosina Casari de Guatemala, y en noviembre cerramos con Miguel López de Lima, Perú. Así que estén atentos y vamos a seguir estas conversaciones. Las esperamos para todas las futuras sesiones también. Esperamos también que se animen a hacer preguntas. La curaduría es algo que se piensa muy poco aquí en Bolivia. Hay muy poco debate al respecto de eso, y por eso también es difícil hacer preguntas, porque fácilmente las personas pueden sentirse, digamos, no cualificadas, porque con qué experiencia vamos a hablar aquí en Bolivia, digamos, conceptualizar curaduría, si ni siquiera contamos con instituciones o carreras universitarias que enseñen eso, que tematicen eso. Realmente esta iniciativa Acana del Centro Cultural de España en La Paz es muy singular en ese sentido, y agradecemos nuevamente al Centro Cultural. Agradecemos a Juan Sánchez, el director, por la invitación a hacer posible esto, y en particular a Denise Aguilar por hacer posible cada una de estas sesiones en términos de organización y bueno, y a nosotros acompañarnos en estas noches de conversación. Muchas gracias, Keina y Pablo. Muchas gracias, estoy muy feliz acá. Extraño La Paz, extraño usted. Qué bueno que estuvimos este tiempo acá. Sí, Max, Denise, equipo del centro, todo, y ustedes que están aquí también con nosotros. Muchas gracias. Sí. Gracias nuevamente a todos. Les deseamos una buena noche. Vamos a terminar con estas palabras de agradecimiento, y hasta la próxima, el 8 de septiembre con Elvira Yangani Ose. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.